Noticias por Ave María. Bueno, queridos amigos de Radio Ave María, a poquitos días de la noticia del fallecimiento de nuestro obispo emérito, Monseñor Juan Rodolfo Laice, sabemos que él estaba en Italia, en San Giovanni Rotondo, ahí muy cerquita del Padre Pío. Monseñor Laice era capuchino, así que voy a hablar ahora con otro sacerdote que está aquí en San Luis, también capuchino, y que lo conoció desde que era muy chiquito, con el Padre Miguel Russo. Padre, bueno, gracias por recibirme. No, al contrario, con gusto, y también es cierto, a Monseñor Laice tuve la gracia de conocerlo cuando no era obispo, era el superior mayor de los capuchinos de Argentina, y justo yo lo conocí casualmente, que fue al Uruguay, a Montevideo, a predicar un retiro a unas religiosas capuchinas que el convento estaba frente a mi casa, donde yo vivía. Y todos los días de esa semana yo iba a ayudar la misa, y él siempre me hablaba de la vocación. Yo ya estaba en contacto en mi parroquia de los capuchinos, que tuve como primer párroco al capuchino Ildefonso Sansierra, que después fue arzobispo de San Juan, acá en Argentina. Y ese fue mi primer párroco, y yo tenía contacto con los capuchinos de Montevideo, que eran otra provincia, se dice, como si fuera otra diócesis que tenían otro superior mayor. Y bueno, ahí quedé, bueno, no lo vi más, yo me quedé. Después, cuando yo terminé el secundario, en Uruguay no había noviciado, me mandaron a la Argentina y ahí me encontré, ya era obispo, Monseñor Laice, pues yo lo conocí en el 70 y en el 71 lo hicieron obispo. Y después, bueno, siempre la relación, cuando estaba yo en el noviciado en Buenos Aires, en San Miguel, él siempre venía al convento a visitar, porque mi maestro de novicios había sido el vicemaestro de novicios cuando él era novicio en la orden, ¿no? Entonces siempre hubo una relación muy linda, y siempre me decía, tenés que venirte a San Luis, tenés que venirte a San Luis. Cuando también yo después me trasladaron en el año 77 a Córdoba, y ahí estudié al convento de los capuchinos de Córdoba, y estudiaba en el seminario diocesano de Córdoba. Él siempre, cuando tenía que ir a Buenos Aires, iba a Córdoba a hacer sus pedidos, que siempre andaban pidiendo en las fábricas, todo eso, paraba ahí en el convento, y siempre me decía, tenés que venirte, venite conmigo. Pero yo ya estaba en camino de los capuchinos. Después, en el 1993, bueno, a raíz de ciertos cambios que hubo en la provincia de los capuchinos, Monseñor me fue y me pidió, y bueno, aquí estoy. Él me abrió las puertas, me trajo con el padre José Miguel Padilla, que era compañero mío de noviciado, que estuvimos 5 años viviendo en el mismo convento, porque él fue capuchino, y después en el año 78, mediados del 78, se vino a San Luis, y Monseñor Laice lo ordenó acá también. A José Miguel, Monseñor Laice lo conocía también de más chico todavía, creo yo, en Buenos Aires, cuando era el padre Rodolfo de Buenos Aires. En Córdoba estuvo de comunidad el Monseñor Laice, y muchas personas, yo me acuerdo que fue asesor de las mujeres de Acción Católica, y era el padre Rodolfo de Buenos Aires. Así que siempre estuve muy ligado, y estos últimos 5 años, ¿no? O sea, he tenido la gracia de poder ir a San Giovanni Rotondo. Claro, vos, padres, ibas una vez por año. Una vez por año. Siempre para agosto, septiembre, que es la fiesta, para ayudar en las confesiones, sobre todo en lengua española, porque ahí en San Giovanni Rotondo, salvo el superior, que es uruguayo, que somos compañeros también de chicos, no hay quien hable español. Entonces, bueno, como van muchos peregrinos en agosto, septiembre, ya hace como 5, va a ser la 6ª vez que yo voy a ayudar. Y de paso, siempre me hospedaba yo en el sector del convento que vivía Monseñor Laice, tanto así que siempre estaba en la pieza de al lado, muy cercano, en la celda de al lado, ¿no? Y bueno, charlábamos, porque yo conocí a todos sus compañeros de ordenación, algunos de los que fueron superiores de él y otros que fueron súbditos de él cuando era el superior y fue profesor de los seminaristas capuchinos en Buenos Aires. Y a todo eso entonces empezábamos a recordar nombres, anécdotas. Y otra cosa, la vida de él un poco dura, ¿no? La infancia. Él queda huérfano con un hermano de niños a los 11 años. Y quedan a cargo de 2 tías solteras. Entonces las tías
Claro, como eran mujeres, eran otros tiempos, pensaron, ¿cómo 2 mujeres vamos a criar a 2 varones? Entonces los pusieron pupilos en el colegio de los capuchinos de Euskalechea, en Lavallol, provincia de Buenos Aires. Y ahí Laice conoce a un sacerdote, el padre Guillermo de Málaga. Guillermo era andaluz, de Málaga, Piñero de apellido, que resulta que era profesor en el colegio Euskalechea, recién ordenado, jovencito, todo eso. Empezó a cultivarle la vocación a Laice, y es el que lo hace entrar a la orden. Y ese padre Guillermo estuvo conmigo 17 años en Córdoba. Ah, sí. Que para mí ya tenía, el padre Guillermo ya tenía, cuando nos mandaron a Córdoba, a él y a nosotros, porque cada tanto son los cambios en la vida religiosa, el padre Guillermo coincidió que lo mandan al convento de Córdoba y a nosotros, a José Miguel y a mí también. El padre Guillermo ya tenía 70 años en ese momento. Y estuvimos 17 años juntos, fue para mí un padre, un hermano, un amigo. Cuando José Miguel se viene acá a San Luis, yo quedé solo como joven entre frailes grandes. Bueno, el padre Guillermo, como tenía ese espíritu andaluz, gracioso, era como un seminarista más, un compañero más. Y entonces yo con Monseñor Laice hablábamos mucho del padre Guillermo, porque Monseñor Laice le debía la vocación. Fue Dios se valió del padre Guillermo para hacerlo entrar. Y a mí el padre Guillermo fue el que me sostuvo en los años de seminario, en los 10 primeros años de sacerdote, era el que siempre estaba al lado mío cuidándome. Porque la verdad que fue así, sí. Y se alegró mucho Guillermo cuando yo me vine a San Luis, porque siempre le decía a Monseñor Laice, porque lo tuteaba, ¿no? Le decía, vos das 3 bendiciones. Una, acordate que es para mí, porque si sos obispo y si sos sacerdote es porque yo fui la voz de Dios. Siempre le decía. Y cuando me vine para acá, el padre Guillermo estaba contentísimo y decía, así están los 2 juntos. Me decía. Claro. Y bueno, Monseñor Laice, ya te digo, yo lo conocí como religioso primero, después los cuentos o las anécdotas que entre los frailes, el recuerdo, ¿no? Él fue provincial, o sea, el superior mayor de la provincia capuchina argentina, y todos los frailes tenían un recuerdo siempre agradable, agradecido, ¿no? Era el padre provincial, como fue un poco acá, que visitaba cada convento, que si en un convento faltaba una silla, una mesa, ya el provincial se ocupaba de conseguir la mesa, la silla, o los ornamentos litúrgicos, ¿no? Siempre él, cuando hacía la visita canónica, que se llama el provincial, visita como el obispo cada convento. Entonces lo primero que quería ver era cómo estaban los ornamentos, los cálices, todo eso, para que estuvieran siempre en ese esplendor. ¿Qué es lo que hizo acá? Sí. Acá hacía lo mismo, ¿no? Visitaba las parroquias y soy testigo, ¿no? Yo me acuerdo de la parroquia del Valle, que la había hecho el padre Estañita, pero la casa parroquial no estaba amueblada. Y el primer sacerdote que fue ahí, que era jovencito, recién ordenado en el 94, cuando va no tenía ni silla, ni mesa, ni cama, ni colchón. Laice apareció a los 2 días con todo. Los muebles, le amuebleó todo, que todavía son los muebles que están. El juego de comedor, las camas, un escritorio, todo le llevó, el colchón, la sábana, frazada, todo. Sí, él conseguía siempre muchas cosas. Bueno, cada sacerdote, cada papa, cada obispo también se lo recuerda por ahí por alguna característica especial. A Monseñor Laice se lo recuerda, entre otras cosas, porque bueno, él siempre conseguía y sacaba de donde no había. Sí. Bueno, es un poco el espíritu de los capuchinos, son frailes mendicantes, ¿eh? San Francisco, el fundador de la orden nuestra, es una reforma, los capuchinos, de la orden franciscana. Somos franciscanos. Éramos frailes mendicantes, o sea, frailes que teníamos que pedir. Y hubo famosos frailes que hicieron grandes obras, ¿no? El Padre Pío, la Casa del Solievo, la Soferenza, el mejor hospital de Europa en este momento, y sí, todo pidiendo, centavo por centavo, donaciones. Bueno, Monseñor Laice tuvo eso, y después también yo a Monseñor Laice la piedad, ¿no? O sea, siempre la devoción al Santísimo Sacramento, a la Virgen, y la preocupación por el seminario. Todos estos años que yo iba siempre me preguntaba, ¿cómo está el seminario?
tienen lo necesario, hay abundantes vocaciones, recen, tienen que hacer rezar para que haya vocaciones, ¿no? La preocupación de que no faltaran las vocaciones y que el seminario estuvieran materialmente lo mejor que se puede, ¿no? Para que, él decía, ¿no? La orden capuchina, cuando él entró, por los años 40 y pico, sí, fin del 30 por ahí, era una vida muy dura para el seminarista capuchino, porque desde que no podían usar zapatos ni medias, entonces él no quería que los seminaristas pasaran. Es cierto, él lo aceptó voluntariamente al querer, como yo, acepté cosas de la regla que son duras, pero él no quería que los seminaristas pasaran mal. Yo buscaba eso, tenía esas delicadezas. Siempre, si escucha a alguno de los sacerdotes que fue seminarista estos 30 años, recordarán, siempre aparecía en verano con los tarros de helado para los seminaristas, para la Pascua eran las roscas de Pascua, y Navidad, bueno, ya no estábamos, pero siempre los pan dulces, buscaba traer siempre algo para confortar, ¿no? Y después lo que yo rescato es el servicio humilde hasta lo último. Ahí en San Giovanni Rotondo estuvo desde el 2002 hasta ahora que falleció, y ciertamente que en todo San Giovanni Rotondo, que ahora es una ciudad grande, todos a Monseñor Laice le tenían un respeto y una veneración. Venían, lo he visto yo, venían desde Suiza personas a confesarse, de Francia, a confesarse con él, expresamente. Hay una señora que se hace el viaje, no es tan joven, se hace el viaje de Suiza a San Giovanni Rotondo, se confesaba y se volvía. Así, y que le traía chocolates, que yo he disfrutado de esos chocolates, sí, porque ves, tenía eso, Monseñor Laice, enseguida, toma, ahora este tiempo, ¿no?, que yo estaba ahí, estos años que he ido, toma, come, vos tenés que comer, y me acuerdo en el comedor, yo siempre comía en el comedor de la enfermería donde él comía, que están los más ancianos, son unos 20 frailes, y a mí me sentaban al lado de él, ¿no? Entonces siempre la fruta en el silencio del comedor, porque ahí se come, en el comedor de la enfermería se come en silencio, no se habla. Él me pasaba la fruta, me pasaba a veces por debajo. Sí, siempre, y a veces él se servía un poco más y después me pasaba a mí lo que él ya no iba a comer, me lo pasaba a mí, pues se preocupaba, ¿no? Y después la alegría. Y mira, yo he visto los frailes italianos, ¿no?, cómo también en el mismo convento lo buscaban para confesarse y para hablar con él. Pues siempre tenía, y eso siempre, coraggio, sí, siempre adelante, ¿no? Tenía esa frase. Bueno, yo creo que ahí en San Giovanni Rotondo ha dejado un vacío, como tal vez acá en la diócesis. Y ves ahí en San Giovanni Rotondo la experiencia de los años, lo hicieron que fuera un gran confesor, ¿no? Y él siempre agradecía al padre Guillermo, que lo había hecho entrar a la orden, y al padre Pío, que lo había recibido ahí en ese convento. Padre, recién nombraste a la Virgen, ¿no? Uh-huh. Qué increíble, porque uno pasa por cualquier pueblo, ciudad, en la diócesis, en la provincia de San Luis, y en la entrada de todos los lugares está la imagen de la Virgen que él la hizo poner. No, y siempre, ¿no? Últimamente, desde que estaba en San Giovanni Rotondo, el 2002, siempre él vestía el hábito capuchino que lleva la cuerda en la cintura y de la cuerda colgando el rosario. Y siempre, ¿no?, lo veías que iba por los corredores rezando Ave María, ¿no? Y en la celda de él, donde está ahora, que las de la enfermería tienen baño privado, porque, bueno, son todos sacerdotes ya ancianos y enfermos. Pero tenía un montón de cuadritos de la Virgen por todos lados. Hasta en el espejo del baño había puesto un cuadrito de la Virgen, ¿no? Eso a mí me había llamado la atención, y era que sí. Y él me decía, hay que tenerla siempre presente. Ella está, pero hay que acordarse de que está. Entonces por eso ponía cuadritos de la Virgen o imagencitas por todos lados. Sí, en la celda de él. Bueno, padre, recordemos en qué año vino a San Luis, a la diócesis de San Luis. A la diócesis de San Luis, el Papa Pablo VI lo nombra obispo coadjutor con derecho a sucesión, porque Monseñor Cafferata estaba enfermo y en un tiempo se fue a Rosario. Cafferata era de Rosario, fue a estar con su familia. Entonces Monseñor Laice
entra en la diócesis de San Luis el 6 de junio de 1971. Que ahí entonces como coadjutor, y al poco tiempo muere Monseñor Cafferate, y entonces queda automáticamente como obispo titular. Y de ahí hasta el 2001, hasta el 6 de junio del 2030 años seguidos, que fue obispo, ¿no? Y bueno, y después este año, el 4 de septiembre, hubiera cumplido los 70 años de ordenación sacerdotal. Claro. Mira, ya hace 20 años, bueno, un poquito menos, que dejó la diócesis, pero sin embargo, la gente que lo conoció, la gente mayor, lo recuerda con mucho cariño. Sí, no, y tenía, mire, hay varios que yo me encuentro que ahora son padres de familia que recuerdan que cuando eran niños, adolescentes, que fueron monaguillos de él, el cariño que siempre y la sencillez con que los trataba. El padre Pica siempre recuerda que iban con su primo Álvaro Pica, el doctor, iban cuando tenía fiesta que ir a los pueblos, los llevaba en el auto, él nunca manejó. Entonces, porque los frailes, cuando él era provincial, hasta el año 71, no tenían auto, se manejaba siempre en tren o en colectivo, ¿no? Pues no tenía auto y nunca aprendió a manejar. Entonces, con el chofer, pero siempre llevaba a alguno de los monaguillos, los chicos, y cuentan, ¿no? Eso, que él tenía esas delicadezas, parar en una estación de servicio y comprarle unos chocolatines, o ahora mismo, cuando iba Monseñor Martínez, todos que iban a visitarlo, vení, vamos a tomar un helado, y van a una heladería que hay ahí cerca del convento de San Giovanni Rotondo, enseguida. Era como, buscaba buscaba hacerte sentir bien. Sí. Yo entré a trabajar a Radio Ave María, en ese momento era Radio Fátima, y él era obispo todavía, estoy hablando de hace más de 20 años, ¿no? Bueno, padre, terminamos la nota recordando que el próximo martes, 30 de julio, a las 19 horas, Monseñor Pedro Martínez va a estar celebrando la misa con todos los sacerdotes de la diócesis aquí en la iglesia catedral. En sufragio de Monseñor, recordando a Monseñor Laice, ¿no? Es cierto, la costumbre es celebrar 9 misas. Ya celebró el lunes, cuando nos enteramos, el Monseñor enseguida, pero bueno, ahora con más tiempo para aquellos que apreciaron o aprecian el paso de Monseñor Laice por San Luis, y aquellos sacerdotes, me imagino, justo el lunes yo veía justo de entre los que estábamos, había 5 que fueron ordenados por él, otros ya fueron por Monseñor Lona y algunos por Monseñor Martínez. Entonces yo creo que aquellos que recibieron el orden sagrado de manos por intermedio, por la mediación de Laice, seguro que van a ir a esa misa, y los laicos también, y las religiosas, estaban todos, el lunes había todas las religiosas, ¿no? Estuvieron ahí presentes. Porque el convento de Mater Dei también nace, si se quiere, gracias a... Y sí, la Madre María Jesús es la fundadora, pero bueno, el que la aprobó y le ayudó a los inicios fue Monseñor Laice, ¿no? Sí. Muy bien, bueno, de esta manera hemos querido recordar a un obispo muy querido de nuestra diócesis, a Monseñor Laice, que ya hacía casi 20 años se encontraba en Italia, en el convento de San Giovanni Rotondo, ahí siempre digo lo mismo, muy cerquita del Padre Pío, quien pudiera, ¿no? Y ahora debe estar mucho más cerca en el cielo, junto a él, intercediendo por toda la gente de San Luis. Gracias, Padre. Sí. No, al contrario, y bueno, tenemos, él mismo solía decir cuando iban muriendo algunos sacerdotes de la diócesis, decía, bueno, tenemos un intercesor más en el cielo, y es verdad, ¿no? Yo creo que se va a acordar mucho, habrá ido enseguida. La primera preocupación, el seminario, ¿no? Y los sacerdotes de la diócesis, eso seguro, porque era siempre lo que me preguntaba, ¿no? Así que bueno, que él interceda para que se susciten vocaciones y nuestro seminario San Miguel Arcángel pueda brindar esa formación que hoy la Iglesia necesita. Muy bien, de esta manera por Radio Ave María hemos querido recordar con el Padre Miguel Russo, capuchino, también él, a nuestro obispo emérito, hoy ya en el cielo, a Monseñor Juan Rodolfo Laice.